Con Eligio Rojas seguimos la trayectoria del hecho punible, el suceso, con fuentes confiables, la evidencia en la mano y dentro de los marcos legales e institucionales. Tubazos. Por La Iguana TV. Saludos amigos, bienvenidos a este programa que nos ofrece laiguana.tv, dedicado exclusivamente a los sucesos y al quehacer del sistema de justicia en Venezuela. En los últimos días ha sonado en los medios nacionales e internacionales el nombre de Francisco Javier D'Agostino Casado. La prensa europea lo describe como el millonario venezolano cuñado de Luis Alfonso de Borbón y de Henry Ramos Alú. Su mención en los medios europeos se hizo más visible la primera semana de enero porque la policía italiana lo detuvo el lunes 5 de enero pasado en la localidad alpina de Bardonecchia, cuando se dirigía a Francia. Su detención obedece a una orden de aprehensión emitida desde Venezuela en el año 2023. D'Agostino Casado es cercano a la realeza española y francesa por ser cuñado de Luis Alfonso de Borbón, quien a su vez es casado con la venezolana María Victoria Vargas Santaella, hija del banquero criollo Víctor Vargas Irausquín. Luis Alfonso de Borbón es descendiente de la monarquía española, sobrino del rey Juan Carlos de España y bisnieto del dictador Francisco Franco. Luis Alfonso contrae matrimonio con la venezolana María Victoria Vargas el 6 de noviembre del año 2004 en la romana Santo Domingo, República Dominicana. Por cierto, que ese matrimonio fue denominado por los periodistas de sucesos venezolanos como la boda real. Presuntamente en esa boda se habló del asesinato del fiscal Danilo Anderson de acuerdo a una línea de investigación del Ministerio Público. Esa prensa europea que presenta a D'Agostino Casado ligado a la aristocracia española también le recuerda que es cuñado de Henry Ramos Alú, otrora líder del partido Acción Democrática. Y con ocasión de su reciente detención en Italia, el Tribunal Supremo de Justicia de acá de Venezuela acaba de declarar procedente su extradición a Venezuela para su juzgamiento aquí por 4 delitos. Ya veremos los detalles. Esa luz verde a la extradición de D'Agostino Casado que dio el máximo tribunal de Venezuela está contenida en la sentencia número 5 publicada el pasado 5 de febrero con la firma de sus 3 integrantes, Elsa Gómez, su redactora oponente, Carmen Marisela Castro y Michael Moreno. En esa sentencia están reflejados los hechos criminosos en los cuales presuntamente está inmerso Francisco Javier D'Agostino Casado y que a continuación desgloso. Aclaro, son 2 eventos por los cuales sería juzgado aquí en Venezuela y así están expresados en la sentencia de la Sala Penal bajo la denominación de extradición número 1 y extradición número 2. Extradición número 1. La investigación ubica a Francisco Javier D'Agostino Casado con una estructura criminal que creó empresas fachadas para vender el petróleo venezolano a China sin ingresar el fruto de esas ventas al Banco Central de Venezuela o al Tesoro Nacional. Esa estructura estaba presuntamente dirigida por una mujer identificada como Cristina Antonorsi Quintero, cuyas oficinas estaban ubicadas o están ubicadas en el centro Banabén, Torre de Piso 2, oficinas de 23, municipio Chacao, estado Miranda. La investigación contra Cristina Antonorsi inició el 1 de septiembre del año 2021. Esa investigación incluyó un allanamiento a las oficinas de Cristina Antonorsi, donde localizaron computadoras que registraron todas las operaciones relativas a transacciones de venta de petróleo venezolano de manera fraudulenta. Y también quedaron registrados los participantes de tal defalco, entre ellos Francisco Javier D'Agostino Casado. Modus operandi de la estructura criminal jefaturada por Cristina Antonorsi Quintero. Primero, obtenían el petróleo venezolano por asignación directa de directivos de petróleo de Venezuela. Recuérdese que esta investigación contra Cristina Antonorsi data de 2021 y 2 años después se inicia la operación anticorrupción que implicó la detención del ministro de Petróleo Tarek El Aissami, el vicepresidente de PDVSA Antonio Pérez Suárez, entre otros, por estar presuntamente incursos en la realización de operaciones paralelas de venta de crudo asignado a dedo, cuyos frutos, repito, no ingresaron al Tesoro Nacional. Pudiéramos decir que ese esquema fue el que desarrolló Cristina Antonorsi 2 o 3 años antes de que se hablara públicamente con ocasión de la operación anticorrupción.
Seguimos entonces con el modus operandi de la estructura manejada por Cristina Antonorsi y de la cual participó, entre otros, Francisco Javier D'Agostino Casado. Segundo, ofrecimiento al Estado venezolano de embarcaciones ficticias que les permitiera firmar contrato para posteriormente cambiarla con el fin de adulterar las facturas y contratos internacionales. Tercero, adulteración del valor de venta real del petróleo venezolano, forjando los documentos y términos del contrato con empresas extranjeras. Cuarto, constitución de múltiples empresas en el territorio nacional, muchas de ellas con el mismo domicilio, de lo que se evidencia que las mismas son empresas de fachada o de maletín que utilizan para simular o que utilizaron para simular actividad comercial lícita. Sin embargo, la mayoría se encuentran inoperativas. Asimismo, la constitución de empresas espejos de estas en los Estados Unidos de América y en los Emiratos Árabes Unidos, con el objeto de ocultar y legitimar capitales productos de sus actividades ilícitas. Bueno, uno de los casos ejecutados por esa estructura criminal dirigida por Cristina Antonorsi y de la cual tomó parte Francisco Javier D'Agostino Casado, según las investigaciones, es la venta a China de 1 millón de barriles de petróleo, que les generó a ese grupo criminal la suma de 33.218.335 euros con 70 céntimos, divisas que dejaron de entrarle a PDVSA, valga decir. ¿Cómo fue la participación de Francisco Javier D'Agostino Casado en esa trama? Así lo dice la sentencia de la Sala Penal cuando refiere a la primera extradición. Abre comillas. Por otra parte, se logró determinar que parte de la estructura vinculada con la sustracción y venta irregular del crudo venezolano perteneciente a la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que afecta de manera directa al Estado venezolano, se encuentran el ciudadano José Luis Chávez Calva, pasaporte mexicano, quien es el representante legal de la empresa serbia OMS Trading, la cual fue creada con el fin de servir como fachada para realizar las operaciones irregulares referente a materia petrolera. Principales responsables los ciudadanos Francisco Javier D'Agostino Casado y Alejandro Bassoni, siendo esta empresa transferida a su vez a los ciudadanos Rodrigo Guerena Bobadilla, pasaporte mexicano, y Jorge Germán Bonelli, pasaporte argentino. Asimismo, se conoció la existencia de una empresa panameña denominada Element Capital Advisor Ltd, la cual tiene como directivos a los ciudadanos Francisco Javier D'Agostino Casado y Alejandro Bassoni, y a su vez tiene como representantes legales a los ciudadanos Rodrigo Guerena Bobadilla, pasaporte mexicano, por lo que existe la presunción de que este sea testaferro del ciudadano Francisco Javier D'Agostino Casado. Jorge Germán Bonelli, pasaporte argentino, por lo que existe la presunción de que este sea testaferro del ciudadano Alejandro Bassoni, cierre comillas. Nombres y apellidos que se repiten por aquí y por allá, según los documentos que estamos revisando. Ok, esa es la solicitud de extradición número 1, es decir, por estar presuntamente inmerso en una estructura criminal que vendía crudo venezolano de forma fraudulenta y sin que esas divisas ingresaran al Tesoro de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el motivo de la extradición número 1 para Francisco Javier D'Agostino Casado. Ahora vamos con la extradición número 2, o los motivos que sustentan esa petición de extradición a la República Italiana. Advierto que esta segunda solicitud de extradición aparece un militar venezolano de alta graduación participante del golpe de Estado perpetrado el 11 de abril del año 2002 que sacó del poder al entonces presidente Hugo Chávez por 48 horas. Aun cuando ese detalle es revelador, no quiero perder el foco respecto al personaje que estamos tratando, como lo es Francisco Javier D'Agostino Casado, cuya extradición está planteando Venezuela ante la República Italiana. Este segundo hecho por el cual se solicita la extradición de D'Agostino Casado no es muy distinto del primero, es decir, la venta del petróleo venezolano para provecho exclusivo de un grupo de empresarios beneficiados por la directiva de PDVSA de los años 2021-2022, según las investigaciones.
Voy a leer fiel y textualmente los dos últimos párrafos de la ficha correspondiente a la extradición número 2 y que está inserta en la sentencia número 5 de la sala penal que estamos comentando. Abre comillas, Francisco D'Agostino y Alejandro Bassoni son líderes de un grupo estructurado de delincuencia organizada, el cual se dedica a actividades delictivas como contrabando de petróleo, estafa, falsificación de documentos, legitimación de capitales. Estos ciudadanos dominan la mayor cantidad de los buques que fletan crudo venezolano, utilizando para ello las identidades y banderas de buques que se encuentran fuera de circulación, apropiándose así de las cargas de crudo, extorsionando a los dueños de las mismas, lo cual va en detrimento del Estado venezolano que deja de percibir divisas por concepto de venta de petróleo. Prosigue aquí la sala penal. Los ciudadanos Carlos Viera, Leonardo Rodríguez, Luis Salvador Velázquez y Héctor Gonzalo Núñez Troyano forman parte de un grupo estructurado de delincuencia organizada que se dedica a actividades delictivas como contrabando de petróleo, estafa, falsificación de documentos, legitimación de capitales, entre otros. Dicho grupo se encuentra debidamente jerarquizado y con reparto de funciones, estando como líderes de los mismos los ciudadanos Francisco D'Agostino Casado y Alejandro Bassoni. Uno de los ejemplos que se coloca en esa ficha de extradición número 2 es la comercialización de 3 millones de barriles de petróleo, ellos lo llaman mezcla bituminosa de calidad, depositados en el complejo industrial petrolero José Antonio Anzoátegui en el estado Anzoátegui de la República Bolivariana de Venezuela, comúnmente conocido como Refinería de José, ubicado entre Barcelona y Puerto Píritu. La comercialización de esos 3 millones de barriles se realizó a través de la empresa Fay Ocean Trading Ltda. Ahora veamos quiénes son los representantes de esta empresa. Para ello voy a leer un párrafo de la ficha correspondiente a la extradición número 2 de Francisco Javier D'Agostino Casado, inserto en la sentencia de la sala penal. Dice así, abre comillas. De lo anterior se desprende que la empresa Fay Ocean Trading, representada, ojo aquí, por los ciudadanos Carlos Rafael Molina Tamayo, Dixie Zulaima Molina Tamayo y Mario Iturri Chávez, pasaporte brasileño, y otros por identificar mediante artilugios aprovechándose de la buena fe de las víctimas, celebraron contratos de compra-venta de crudo, en que dicha empresa fungiría como armadora de la carga y para ello dispuso de 2 buques. Sin embargo, se pudo demostrar que la identidad de los mismos era falsa y una vez hechos con la carga, los mismos procedían a cambiar la documentación de la carga y del barco para comercializar en provecho propio el crudo cargado, en detrimento de la empresa contratante, sin cancelar el pago que fue acordado por las partes. Fíjense que el primer nombre de esa lista es Carlos Rafael Molina Tamayo, es decir, el contraalmirante de la Armada Bolivariana Venezolana. Molina Tamayo participó abiertamente en el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez el 11 de abril del año 2002. Pero avancemos en el caso de la extradición de Francisco Javier D'Agostino Casado, que es lo que nos compete en este programa. ¿Cuáles son los documentos que sustentan dicha extradición? Ya expusimos los hechos. Ahora vamos con el derecho, como dicen los abogados. Primero, la orden de aprehensión acordada el 31 de marzo del año 2023 por el Tribunal Especial Segundo de Control con competencia en casos vinculados con delitos derivados y conexos asociados al terrorismo a nivel nacional. Para esa fecha, 2023, ya se habían iniciado las detenciones de los investigados por la trama de corrupción PDVSA Cripto, entre quienes figuran Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de PDVSA, el diputado Ugbel Roa y Josely Ramírez, quien estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIC, entre otros. Es decir, que esa orden de aprehensión acordada contra Francisco Javier D'Agostino Casado forma parte de ese expediente relacionado con el desfalco a PDVSA documentado por el Ministerio Público con auxilio de la Policía Nacional contra la Corrupción. Precisamente esa orden de aprehensión fue dictada por el mismo tribunal que emitió las restantes detenciones de los implicados en la trama de PDVSA Cripto. Delitos que se le imputan a Francisco Javier D'Agostino Casado y por los cuales sería juzgado en Venezuela.
tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, asociación para delinquir y contrabando agravado. Debemos aclarar que hay un primer proceso de extradición que se activó el 4 de julio de 2024, fecha para la cual Francisco Javier D'Agostino Casado fue detenido en España. Esa primera solicitud fue aprobada por la Sala Penal el 23 de julio del año 2024, según se lee en la sentencia número 406 de esa fecha. Pero dicho planteamiento, o sea, la procedencia de extradición planteada por Venezuela, fue desechada por las autoridades del Reino de España. Hay un nuevo proceso de extradición en curso que se inicia el 9 de enero del año 2026. Ello en virtud de que para esa fecha D'Agostino Casado se encuentra detenido dentro del territorio de Italia, tal como lo informó la Policía Internacional Interpol a las autoridades venezolanas el pasado 7 de enero. Ese proceso de extradición del cual estamos hablando fue activado por el Tribunal Especial Segundo de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, con jurisdicción nacional y competencia para conocer y decidir en delitos asociados a corrupción y delincuencia organizada. Les dije que ese era el tribunal del expediente PDVSA Cripto. Esa extradición es por 4 delitos: tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, asociación para delinquir y contrabando agravado de combustible. Recordemos que por esos delitos le fue dictada la orden de aprehensión a D'Agostino Casado el 12 de mayo del año 2023, pero hay una segunda extradición o solicitud de extradición, hermana de esta, si se me permite el término, que data del 22 de enero de este año 2026. Esa nueva solicitud de extradición contiene un nuevo delito, el de estafa agravada, además de los otros 4 que viene arrastrando desde el año 2023, es decir, tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, contrabando agravado y asociación para delinquir. A eso se le añade la estafa agravada. La segunda extradición fue activada por orden de aprehensión decretada el 28 de noviembre del año 2024 por el Tribunal Especial Primero de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, con jurisdicción nacional y competencia para conocer y decidir en delitos asociados a la corrupción y delincuencia organizada del área metropolitana de Caracas. Esas 2 solicitudes de extradición quedaron resueltas en una sola sentencia de la Sala Penal, la número 5, y que estamos analizando en este programa. Recuérdese que a la Sala Penal le toca verificar si se cumplen o no los requisitos necesarios para sustentar la solicitud de extradición, cualquier solicitud de extradición, tanto los establecidos en la legislación venezolana como los estipulados en los tratados suscritos por Venezuela con otros países. En este caso, los magistrados de la Sala Penal refieren que entre la República Italiana y la República Bolivariana de Venezuela existe un tratado de extradición y asistencia judicial en materia penal, suscrito en Caracas el 23 de agosto del año de 1930. Aún gobernaba Juan Vicente Gómez. Pero también recordaron los magistrados que tanto Italia como Venezuela suscribieron en diciembre del año 2000 en la ciudad de Palermo, Italia, precisamente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. De la primera solicitud de extradición relacionada con la estafa PDVSA por el orden de los 3.218.305 euros con 70 centavos, la Sala Penal recibió 101 documentos referidos a los distintos actos de investigación. Una investigación que se abrió en el año 2021, como dijimos anteriormente. Entre esos 101 documentos figura el acta de delación de Cristina Antonorsi Quintero. Esa acta data del 17 de abril del año 2023, es decir, cuando se había cumplido un mes de haberse iniciado la operación anticorrupción que mantiene tras las rejas a 61 personas acusadas de vender petróleo venezolano para su provecho personal. También figura entre esos 101 documentos un reporte de actividades sospechosas emitida por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
Y respecto a la solicitud de extradición número 2, relacionada con la comercialización de 3 millones de barriles de petróleo depositados en la refinería de Jose, allí fue donde participó Molina Tamayo en esa comercialización, la Sala Penal recibió 10 documentos. Observando todas estas diligencias, la Sala Penal concluye que quedó verificada así la existencia de toda la documentación que acredita el inicio de los procedimientos de extradición de dicho ciudadano y que el mismo está siendo requerido por las autoridades venezolanas en razón de las órdenes de aprehensión dictadas por los mencionados tribunales. Recuérdese que hay 2 órdenes de aprehensión. Los magistrados de la Sala Penal revisaron los demás requisitos y declararon procedente la solicitud de extradición planteada por Venezuela para que la República Italiana entregue a Francisco Javier D'Agostino Casado, por cuanto hay razones suficientes de hecho y de derecho para que sea juzgado en territorio venezolano por los delitos anteriormente señalados. La semana pasada desglosamos la solicitud de extradición contra otro venezolano capturado en Europa. En ese caso se trata de Fabricio Macia Cisternino, presuntamente implicado en estafa inmobiliaria en acción continuada. Ahora la extradición se acuerda para Francisco Javier D'Agostino Casado, capturado igualmente en Europa, Italia concretamente, a quien le espera un juicio en Venezuela por su presunta vinculación con una estructura delincuencial que estafó a Petróleos de Venezuela. Según las investigaciones, aquí los esperamos para que sean juzgados por los tribunales venezolanos. Hasta aquí nuestro programa dominical. Si fue de su agrado, dele me gusta, suscríbase y active la campanita para que le llegue la notificación de este y los demás programas que se transmiten por acá por laiguana.tv, el primer portal de Venezuela. Que Dios me los bendiga. Con Eligio Rojas seguimos la trayectoria del hecho punible, el suceso, con fuentes confiables, la evidencia en la mano y dentro de los marcos legales e institucionales. Tubazos. Por La Iguana TV.